Dios te bendiga, este es tu programa La Revelación de Jesucristo. Hoy continuamos con el capítulo Romanos, capítulo 5. ¿Sí? Vamos a orar para empezar. Amado Padre Celestial, le alabamos, le bendecimos y le exaltamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú has sido con nosotros, Padre. Te pedimos por la paz de Israel, Padre, que seas tú en medio de ellos, Padre. Protégelos, cuídalos y guárdalos, igual que esta nación de Estados Unidos. Padre, te pido que hagas el entendimiento de cada persona que ve este video. Ayúdanos a entender, Señor, tu bendita palabra, y ayúdanos a enseñar a otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, la última clase que tuvimos, Romanos 4, 22, 25, capítulo 4 del 22 al 25, vimos, Romanos 4, 22 al 25, vimos que Dios justifica a Abraham por medio de la fe. ¿De la fe hacia dónde? Hacia Él, hacia Dios, ¿sí? Y nosotros somos justos delante de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Si yo no tengo fe en el Señor Jesucristo y no he entregado mi vida en Él, el día de mañana, cuando estemos delante de Él, tú pasarás a vida eterna o a condenación eterna. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio, ¿sí? Ok. Entonces aquí ya quitamos Romanos, capítulo 4, del 22 al 25, y vamos a empezar con Romanos, capítulo 5, versículo 1. Pero antes de eso vamos a ver nuestra tarea. La primera pregunta de tu tarea es, ¿por qué considera Dios justo a Abraham? Segundo, ¿por qué nosotros somos considerados justos delante de Dios? Tercero, nombra 5 cosas que hace la sangre de Cristo. 4, ¿cómo hace su entrada el anticristo? ¿Sí? ¿Cómo va a ser su entrada aquí en la tierra? El anticristo. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Número 6, ¿por qué fue rechazada la ofrenda de Caín? Número 7, ¿era un pariente cercano la esposa de Caín? Número 8, ¿quién fue el primer hombre sobre la tierra? Número 9, ¿quién fue la primera mujer sobre la tierra? Número 10, ¿qué significa conocer? En el hebreo es yada, ¿sí? Ok, esas son tus preguntas. Ahora sí, abre tu Biblia ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 1, y te lo voy a resumir. Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos dice, somos justificados por la fe, y por la fe tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Del Señor Jesucristo, ¿sí? Somos justificados por la fe ¿en quién? En el Señor, al Señor Jesús, y entonces tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos por medio de la fe en el Señor Jesucristo, tenemos entrada ¿a quién? A la gracia de Él. Y la gracia nos permite estar firmes, confiados, llenos de esperanza y de la gloria de Dios, ¿sí? Repito, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, tenemos entrada a la gracia ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Porque por gracia somos salvos por medio de Él. Y la gracia nos permite estar firmes, confiados y llenos de esperanza de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, hasta aquí vemos Romanos 5, versículos 1 y 2, ¿sí? Romanos 5:3 dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Pruebas, ¿qué son tribulaciones? Ya dijimos que son pruebas y dificultades. La tribulación produce paciencia, la paciencia firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Esa esperanza no acabará en desilusión, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Romanos 5, del 6 al 8 dice que aún siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Él no esperó a que tú y yo fuéramos buenos para venir a rescatarnos, no. Aún siendo nosotros pecadores, viviendo en nuestros delitos y pecados, Él vino y murió por nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Fíjate bien, dice Juan, capítulo 1, dice, en el principio era la palabra, en tu Biblia dice era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿verdad? Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿sí? Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él fuimos todos nosotros hechos, y el mismo Creador, el que nos hizo, vino y nos rescató aquí a la tierra. El mismo que nos hizo vino y nos rescató. ¿No es eso algo hermoso? Lleno de amor y sabiduría. Solamente Él lo puede hacer. Amén. Entonces Romanos 5, el 6 al 8 dice, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 9 dice, la sangre del Señor Jesucristo, fíjate bien, 5 cosas. ¿Qué hace la sangre del Señor Jesucristo? Nos limpia de nuestros pecados, nos santifica, nos justifica delante de Él, ¿sí? Nos da entrada directa al lugar santísimo, a donde está su templo en el cielo, ¿sí? Al lugar celestial, y nos salva de la ira de Dios. Vamos a ver qué es la ira de Dios. Vamos a ponerlo aquí arriba, ¿sí? Quiero que veas bien esto que vamos a poner aquí, porque hace poco apareció un Mesías ahí en Israel, que ya todo el mundo dice que era el anticristo, y no, fíjate bien cómo hace su entrada el anticristo. ¿Cómo hace su entrada el anticristo? Estamos hablando de la última semana de 7 años, ¿sí? La última semana de 7 años, ¿cómo hace su entrada el anticristo? ¿Sí? 7 años, ¿sí? De aquí hasta aquí. ¿Cómo hace su entrada? Hace su entrada con un tratado de paz, ¿sí? ¿Entre quién? Entre los árabes y el pueblo judío. Así hace su entrada ¿quién? El anticristo, ¿sí? Para que no te engañes de que, ay, el anticristo, tantas tonterías que salieron en internet, ¿sí? Este hombre va a aparecer con un tratado de paz entre árabes y judíos, ¿sí? A los 3 años y medio este hombre, ¿sí? A los 3 años y medio este hombre rompe el tratado de paz, ¿sí? A los 3 años y medio. ¿Qué va a pasar antes de que ese hombre aparezca? ¿Sí? Ahorita hay un conflicto tremendo allá en Israel, ¿sí? Entre palestinos y judíos, ¿sí? Ocasionado por los palestinos, no por los israelitas. Los israelitas nomás se están defendiendo, pero esto lo empezaron los palestinos. Ellos, en lugar de agradecerle a Israel, Israel les suministra luz, agua, gas, le da transporte para que se vayan en ese tren de un lado a otro en su trabajo, ¿sí? Y así le paga a ese pueblo. ¿Ah? Palestinos realmente no son palestinos. ¿Quién le puso ese nombre de palestinos? ¿Sí? Los pusieron los romanos en el tiempo de Jesús, ¿sí? Le pusieron Palestina para hacer enojar ¿a quién? A los judíos. Palestino viene derivado de una palabra que significa filisteos. Filisteos, ¿dónde habitaban los filisteos? Los filisteos vienen de Creta, ¿sí? No pertenecían a Canaán, ¿sí? Eran unos bárbaros que llegaron ahí, ¿verdad? Queriendo hacer pelea con el pueblo de Israel, ¿sí? Estos palestinos, ¿dónde salen? Salen en el siglo XIX, fíjate bien. Israel, ¿cuándo obtiene la tierra de Canaán? ¿Sí? Cuando Jesús ya viene hace su aparición en la tierra como un bebé, nace y crece, ¿verdad? En sabiduría y en estatura, ¿sí? El pueblo de Israel ya existía mucho antes, ¿sí? Él lo hizo, ¿sí? Desde el llamado de Abraham. Y estos palestinos nacen apenas en el siglo XIX, en las guerras mundiales, la primera y la segunda, ¿sí? Ese lugar por 400 años estuvo siendo dominado ¿por quién? Por los otomanos. ¿Los otomanos quién es? Un ejército turco, ¿sí? Viene la Primera Guerra Mundial, ¿y quién nos expulsa de ahí a esos otomanos? Inglaterra. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Inglaterra cede ese pedazo, ese territorio ¿a quién? A Israel,
¿Sí? Ahí en la ONU se hace una votación y creo nomás 2 votaron a favor. Uno de ellos era Estados Unidos. Los demás no querían que le dieran tierra a Israel. Cuando Israel, 14 de mayo de 1948, se le da ese territorio a Israel, su tierra que Dios le dio desde tiempo de Abraham, ¿sí? A los 5 días que estaban ahí habitando, vinieron luego los árabes a quererlos eliminar, bombardear, deshacerlo. Lo mismo que quieren hacer ahora. Ve los turcos, ve los libaneses, ve los Hamas de Gaza, ve todo lo que está alrededor de ellos, los jordanos, los cisjordanios. Quieren destruir a Israel. ¿Qué hacen Israel? Nomás defenderse. Si Israel entrega sus armas, los aniquilan. Esa tierra Dios se la dio al pueblo de Israel. Pero fíjate bien cómo estos que se dicen ser palestinos, que esta palabra la pusieron los romanos, esos son árabes que se quedaron ahí. Y Israel los dejó habitar ahí. Y todavía les administra gas, luz, agua, les da todo eso para que sigan ahí. Y así le pagan. No hagas caso a tanta mentira que sale en la televisión. Me da coraje con esos que están llevando las noticias. Ni siquiera saben historia, ni siquiera saben Biblia y dicen tanta tontería de Israel. No hagas caso a todo eso. Lee la Biblia. Esa tierra Dios se la dio al pueblo de Israel. Dice, bendeciré al que bendijera a Israel, maldeciré al que lo maldiga. Entonces, Israel, en este pleito que traen ahorita, déjame decirte, Israel va a salir ganando. Y todos aquellos que le vengan a hacer frente a Israel van a ser destruidos. Israel no va a perecer ahorita. Israel va a tener su problema cuando este hombre, el anticristo, rompa el tratado. Aquí Israel ya está desarmado. Este hombre viene y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Dentro de Israel. Israel ya está desarmado. Desde ahí los empieza a aniquilar. Desde el tercer templo que está construyéndose en Israel, desde ahí los va a aniquilar. ¿Sí? Y se le dio a este hombre, ¿qué? 3 años y medio de poder, ¿sí? Sobre todo el mundo. Los cristianos que no se fueron cuando acá viene un arrebatamiento de la iglesia. Aquí sucede el arrebatamiento de la iglesia. Es un suceso que está, en cualquier momento se va a la iglesia. En cualquier momento nos vamos. Y en el cielo ya lo hemos visto. ¿Sí? En la iglesia. Si tú puedes ver ese video, la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Vamos a la coronación del Señor Jesucristo como Rey. Ahí está la iglesia. ¿Sí? Y los que se quedaron van a pasar por esta gran tribulación. Dice que la mayoría son decapitados. La mayoría del cristiano, ¿sí? Junto con el pueblo judío, ¿sí? Solamente una tercera parte del pueblo judío es salvada, ¿verdad? En el desierto de Negev, ¿sí? Las otras son muertas la mitad, ¿sí? De 2, uno es muerto, el otro vivo, ¿sí? Fíjate bien, acá la mayoría son, ¿qué? Decapitados en esta parte de 3 y medio, ¿sí? Decapitados. El arma del anticristo, ¿qué es? La guillotina. El que no se dejó marcar por el 666 fue cortada su cabeza. ¿Qué necesidad tienes de llegar aquí si te puedes ir aquí? Tan solo es creerlo y entregar tu vida al Señor Jesucristo. Sencillo. Pero algo tan sencillo no lo creemos. Bueno. Entonces fíjate bien. Va a venir una guerra. La de Gog y Magog. Donde viene al frente ¿quién? Rusia. Y viene con ellos ¿quién? Irán. Y vienen algunos otros países árabes a querer destruir a Israel. Pero van a ser destruidos por la poderosa mano de Dios. ¿Sí? A Israel le toca su tiempo hasta que este hombre rompa su tratado. Aquí empieza el aniquilamiento de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace su entrada el anticristo? Con un tratado de paz entre árabes y judíos. Que no te engañen. Así hace su entrada el anticristo. Después de estos 7 años, ¿sí? Que se le permitió 3 años y medio al anticristo con todo el poder de Satanás hacerle maldad al mundo, ¿sí? Viene aquí lo que es la ira de Dios, ¿sí? Aquí entran las 7 copas de ira, 7 copas de ira marcados en la Biblia, ¿sí? Tú lo puedes leer en tu casa, Apocalipsis 6 del 12 al 17 y Apocalipsis 16, 2. Ahí están marcadas las copas de ira, ¿sí?
la ira de Dios, ¿sí? Después de estas copas de ira, aquí viene y Dios destruye el templo donde se sienta el anticristo, ¿sí? Toda la maldad, ¿sí? Todo aquel que no quiso recibirlo como su salvador, ¿sí? Y empieza ¿quién? El milenio, el Señor Jesucristo gobernando en este milenio, ¿sí? Entonces la ira de Dios está aquí. Esta es la ira de Dios contra todo aquello que no quiso adorarlo, contra todo aquello que no quiso obedecerlo, contra todo aquello que no quiso hacer su voluntad, contra todo aquello que hace maldad. Esa es la ira de Dios. ¿Sí entendemos eso? Ok, prosigamos. Vamos allá a Romanos 5, del 10 al 11. ¿Va? Somos reconciliados con nuestro Padre Celestial a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. No hay más. Un solo mediador, el Señor Jesucristo. Romanos 5, del 12 al 14 dice... Vamos a ver, ¿qué nos dice? Romanos 5, del 12 al 14. Ok, vamos a quitar esto, ¿sí? Que por Adán entró el pecado y el pecado vino, por el pecado vino la muerte, ¿sí? La ley estaba escrita en el corazón de Adán. Tú puedes decir, ay, nomás hizo un pecado de desobediencia. Y por ese pecado de desobediencia lo corrieron del huerto de Edén y todo lo que viene sucediendo. ¿No? Ese pecado de desobediencia tenía los 10 mandamientos. Adán tenía los 10 mandamientos escritos en su corazón, en su mente. ¿Sí? Fíjate bien, te voy a mostrar cómo ese pecado de desobediencia estaba aniquilando, destruyendo a Adán, los 10 mandamientos. Fíjate bien, ¿no? Primero dice Dios, el primer mandamiento, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué dice? ¿Qué es guardar? Obedecer, ¿sí? Y Adán desobedece, ¿sí? ¿Sí? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Amarlo, obedecerlo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y Adán desobedece el primer mandamiento. El segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Vaya ahí a Génesis 3:5, ¿sí? Génesis 3:5. Fíjese lo que le dice la víbora a Eva, ¿sí? Si no sabe que Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. A Eva le impactó ser como Dios. Dijo, yo también puedo ser como Dios. Y Dios ya le había dicho en el segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el único Dios. Fíjate que ahí quiebra el segundo mandamiento. El tercero, Dios le había dicho, del todo el huerto puedes comer, pero solo de uno no puedes comer. El árbol del conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué hizo Eva al agarrarlo y comió ella y le dio a su esposo de comer? Desobedeció y robó. Ahí rompe otro mandamiento, robó del fruto prohibido, del que Dios le había dicho, no agarrarás de ahí. Está robando. Le pertenecía a Dios. Dios le dijo, de todo esto te lo doy, menos este. Y robó, ¿sí? Otro mandamiento, no cometerás adulterio, ¿sí? Cuando hablamos de adulterio, pensamos nada más en las relaciones sexuales. No, pero también se puede adulterar cuando crece la mentira. ¿Por qué Apocalipsis 17, que habla de la destrucción de la gran ramera? Como cúspide tenemos el papado del catolicismo y luego las ramerillas que no, ¿verdad? Que no obedecen a mi Padre Dios, ¿sí? ¿Por qué Dios la va a destruir a la gran ramera? Por haber adulterado la verdad, ¿sí? Por haber combinado la mentira con la verdad, ¿sí? Aquí está cometiendo Eva, creyendo la mentira de Satanás. Si tú analizas, los 10 mandamientos los quebraron con la desobediencia. Los 10 mandamientos estaban escritos en ellos. Entonces, fíjate bien,
No es un pecado sexual lo que cometían, porque muchos dicen, ay, tanta cosa que metan en internet, que la serpiente se tuvo relaciones con Eva. No, eso es falso, eso es totalmente mentira, ¿sí? El fruto, dice, era realmente un árbol, pero no sabemos qué fruto era. Simplemente dice, de este fruto no vas a comer, ¿sí? ¿Verdad? Ve ahí Génesis 1:28, ¿qué dice? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Fíjate bien, fructificad y multiplicaos. ¿Qué está diciendo? Que tuvieran descendencia, que llenaran la tierra de hombres y mujeres, ¿sí? No era ese era el pecado, ese no era el pecado de tener un acto sexual. Si yo veía a Dios, la primera institución que Dios hizo fue el matrimonio, Dios los unió, ¿sí? Entonces eso no era el pecado. El pecado realmente fue que comieron del árbol que Dios les había prohibido comer, ¿sí? Entonces, el pecado sexual, y eso que inventa que la reptil tuvo relaciones con Eva y que de ahí nació Caín, híjole, eso, qué bárbaro. Y yo creo que debe decir el diablo, ni a mí se me ha ocurrido tanta tontería, la verdad es. Vaya a Génesis 3:16, fíjese, Génesis 3:16, otra prueba más de que sí estaba, de que el acto sexual no era el pecado, fíjese bien, ¿verdad? Y había ya descendencia, ¿sí? Mira, vaya ya a Génesis 3:16, ¿sí? ¿Qué dice? A la mujer le dijo, cuando ya Dios desciende y se da cuenta que comieron, él ya sabía que habían comido del fruto prohibido, a cada uno le da su castigo, a la serpiente le dio su castigo y a Eva le da su castigo. Fíjense el castigo a Eva. A la mujer le dijo, Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, ¿sí? Con dolor, ahora vas a tener dolores, Eva. Antes no los tenías, pero hoy lo vas a tener por la desobediencia, ¿sí? Entonces, ya vemos que no fue un acto sexual el pecado, ¿sí? Sino realmente el fruto que Dios le dijo de ese árbol no dan de comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vaya ahí a Génesis 3:15, ¿va? Dios da una promesa y la escuchan a Adán y Eva, y era la promesa del Salvador. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, ¿entre qué? Entre la serpiente, entre el diablo y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, entre tu simiente diablo y la simiente de la mujer, ¿sí? Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, ¿sí? Aquí Dios le está dando que va a tener, en ese hijo que va a tener, ¿va? Viene el Salvador del mundo. Y fíjate bien qué pasa. Vaya ahí a Génesis 4:1. 4:1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, ¿eh? Vemos en el Génesis 4:1, vemos el nacimiento de Caín. Eva pensó que tenía en sus brazos al Salvador del mundo. Porque fíjate qué significa Caín. Caín significa lo tengo, aquí está. Eva pensó que tenía al Salvador del mundo en sus brazos. Pero ¿qué tenía en sus brazos? Un asesino. Caín mató a Abel, a su hermano, ¿sí? Génesis 4, del 2 al 5, vamos a ver las ofrendas que trajeron Caín y Abel. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. ¿Hay algún problema con eso? No, cada quien tenemos oficios diferentes, ¿sí? A lo mejor tú eres electricista, yo soy mecánico, qué sé yo, ¿sí? El problema no era ese, ¿sí? Ni la ofrenda fue de que se llevó un cordero de la sangre y el otro llevó del cultivo de la tierra. Eso no fue el problema, ¿sí? El problema ahorita lo vamos a ver en el libro de Hebreos, ¿verdad? Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Él escogió lo mejor, Abel, para ofrecérselo a Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, ¿sí? Y aquí se empieza a enojar Caín interiormente contra su hermano, a tal grado de que llega y lo mata, ¿sí? Pero aquí en Caín y Abel vemos que uno era agricultor
y el otro criaba animales. No eran cavernícolas como te hace creer la evolución, no es cierto. Estos, había mucha inteligencia. Si tú sigues leyendo más en Génesis, vemos a Lamec, vemos que ya se hacían figuras de hierro, ¿verdad? Vemos que ya había música, había instrumentos de música, estaba muy avanzado todo. Eran inteligentes, no eran cavernícolas como nos ponen en la televisión los evolucionistas, monga monga, y eso no es cierto. ¿Sí? Abel trajo una ofrenda de sangre, el primogénito de su rebaño. Caín trajo una ofrenda de la vegetación, el fruto de la tierra. Las ofrendas de grano eran aceptables ante Dios. Tú puedes verlo en Levítico 2. Las ofrendas de la vegetación eran aceptables a los ojos de Dios. Pero Dios te marca cómo quería su ofrenda. Ahí te lo marca. ¿Sí? Algo que pasó por alto Caín. Él quiso y a su manera traérsela. El problema no fue que era de la vegetación, sino con la manera en que se la trajo, ¿sí? En una expiación por el pecado, no son aceptables cualquier tipo de ofrenda, sino solamente una ofrenda de sangre. Vaya a Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ok, fíjate, en el hebreo tenemos una palabra llamada minja. ¿Sí? Minja. Esta significa ofrenda. Esta ofrenda puede ser cualquier tipo de regalo a Dios. No necesariamente un cordero para sacrificarlo con sangre, ¿verdad? No. Cuando se hace expiación por el pecado, entonces se necesita un corderito, un becerrito para ofrecerlo, ¿verdad? Porque sin sangre no hay remisión de pecados. Pero en esta ocasión, cuando va a Abel y va a Caín, no era una expiación por el pecado, ¿sí? Simplemente ellos fueron a ofrendarle lo mejor que ellos, lo que ellos tenían, pero Caín nomás lo ofreció sin tomar en cuenta lo que Dios había pedido en Levítico 2. ¿Cómo quería la ofrenda? Abel lo dio con un corazón agradecido a Dios. El otro lo dio con una religión muerta dentro de sí. Nomás lo dio por darlo. Ahorita lo vamos a ver en el libro de Hebreos. Mire, vaya a ver ahí Hebreos 11:4. Mire cómo lo ofrecieron. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. ¿Sí? Por la fe. Adoró al Señor. El otro hombre no, Caín no. Entonces, este tipo de ofrenda fue la que se llevó ahí, un regalo, ¿verdad? Pero ¿cómo llevas tú tu regalo a Dios? El problema no era que tenía que haber sido un corderito, no, ese no fue el problema. Acabamos de leerlo. Sino la fe, con que tú la llevas esa ofrenda. ¿Sí? Aquella mujer tenía, ¿cuántas? 3 monedas en su bolsillo. Es todo lo que tenía y lo echó en ese ofrendero. Jesús le dijo, en verdad le digo que ella dio más que cualquier otro. ¿Sí? Ella dio todo lo que tenía. Sin esperar nada que iba a hacer Dios. Simplemente dio todo lo que tenía por amor a Él, por la fe a Él. ¿Sí? La ofrenda de Caín representa el esfuerzo de la religión muerta. La ofrenda de Abel es la ofrenda de fe, el deseo de adorar a Dios en espíritu y verdad. Vaya a Génesis 4 del 6 al 7, dicen. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Sí? Lo que tenía ya en mente, en su corazón Caín, lo hizo, matar a su hermano. ¿Sí? Pero Dios ya le había hecho la advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué, Caín? Arrepiéntete de lo que vas a hacer. ¿Sí? Deja a un lado eso. Vaya ahí a Judas 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Sí?
Por amor al dinero, aquellos corrompieron su relación con Dios. Coré, ¿qué pasó con Coré? Y todos fueron tragados, se abrió la tierra, fueron todos tragados directamente al infierno, vámonos. ¿Sí? ¿Qué pasa con mucho pastor hoy en día que tienen megas iglesias? El amor al dinero, no el amor al prójimo. ¿Sí? Van a tener su pago. ¿Sí? No, yo no estoy hablando de que esté mal que tengas una mega iglesia, sino el corazón tuyo, ¿dónde está? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. ¿Sí? Entonces no debemos permitir que el pecado nos domine. Vengamos a los pies de Cristo y digamos, Padre, no puedo con esto, ayúdame. Génesis 4, del 8 al 17, vamos a leer. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal a Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Fíjate bien, cuando tú lees así, de corrido, versículos 16 y 17, bueno, desde el 15, que cuando pone Dios una señal a Caín, dice, para que no lo matase cualquiera. Y luego vemos el 16, que sale Caín a la tierra de Nod, ¿sí? Y en el 17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. Parece como que conoció Caín a su mujer allá en la tierra de Nod, ¿cierto? Eso sí lo lee así de corrido. Pero eso no es lo que está diciendo bien. Léelo bien, eso no es lo que está diciendo, ¿sí? Cuando sale Caín, de donde es corrido por parte de Dios, ¿sí? Ya va casado, ¿sí? Y cuando viene a conocer en este momento no es de que, hola, ¿cómo te llamas? No, pues yo me llamo Brisa, ¿y tú? No, pues yo, José, ¿sí? Ay, ¿a qué hora sales? No, y a tales horas. No estamos hablando de ese tipo de que conoció, no. Este tipo, y conoció a su mujer, ¿verdad? No, ¿verdad? Ahí no tuvieron a su primer hijo Caín, ¿sí? Perdón, a su hijo Enoc, ¿sí? Este está hablando de relación sexual, ¿sí? De una relación sexual. Y esa palabra en el hebreo es yada, ¿sí? Este tipo de conocer, ¿sí? Lo vimos ahorita en Génesis 4:1, y conoció a Adán a su mujer Eva, ¿sí? Y tuvieron a su hijo Caín. Ahora está hablando de Caín. Caín conoció a quién, a su mujer, y tuvieron a su hijo Enoc, ¿sí? ¿Verdad? Conocer, esta es una palabra en hebreo, es yada, ¿sí? Este tipo de conocer, no de que, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te llamas? ¿Y a qué hora sales? ¿Y a qué hora vas al cine o vas por el pan? No, ese tipo no. Conocer, tener una relación sexual, ¿verdad? Pero, fíjate bien, en Génesis 4, Caín y Abel son los primeros en mencionarse después de la caída del hombre. En Génesis 4, si leemos todo el capítulo, el contexto, arriba y abajo, ¿sí? Menciona que no fueron los únicos hijos, sino los que tuvieron la historia más importante para ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, entre una ofrenda agradable y otra desagradable, la diferencia entre la obediencia y la desobediencia, ¿sí? Vaya ahí a 1 Corintios 15:45. Así también está escrito,
Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Fue hecho el primer hombre. ¿Cómo se llama el primer hombre? Adán. No había otra raza. El primer hombre es Adán. Vaya ahí a Génesis 3:20. Dice que Eva es la madre de todas las mujeres. ¿Sí? Génesis 3:20. Eva, la madre de todos los vivientes. Entonces, la mujer es Eva. No había otra mujer, porque muchos dicen que Adán tuvo otra mujer al principio. ¿Quién sabe cómo la nombran? ¿Sí? ¿Verdad? Mentiras. ¿Verdad? La Biblia dice que este es el primer hombre, Adán, y esta es la primera mujer, Eva. Eva fue sacada de la costilla de Adán. ¿Sí? Vaya a Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De una sangre, hizo todo el linaje de los hombres, de una sola sangre, desde Adán, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos un ADN. ¿Cuál es la diferencia entre mí y tú? O entre tú y otra persona. La diferencia en nuestro ADN es el 0.5%, la única diferencia. Tenemos aproximadamente el 99.5% de igualdad en el ADN. Nomás cambiamos un 0.5% en ese ADN. De una sola sangre hizo todo el linaje, mi Padre Dios. Vaya ahí a Génesis 2:20, dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado en campo, mas para darnos halló ayuda idónea para él. ¿Sí? Habían hecho muchos animales, pero no había una pareja compatible con él. Entonces Génesis 2, del 21 al 24, ¿sí? Eva es hecha de la costilla de Adán. ¿Sí? Génesis 4:1, ¿qué dijimos? La palabra conocer. Adán conoció a Eva, ¿sí? Y ya vimos qué tipo de, qué es eso de conocer. Es un acto sexual, ¿verdad? Dentro del matrimonio, ¿sí? Pero no es lo que las personas hacen ahora. O no entienden o no expresan. Las personas de ahora entienden o expresan por sexo hoy fíjate cómo lo expresan hoy en nuestros días. La mayoría, Ellos dicen, no es necesario casarnos. No es necesario saber el nombre de la otra persona con la que vas a tener un acto sexual. No es necesario conocernos. Solamente un rato de placer y vámonos. Esta palabra, yada, ¿sí? Yada en el hebreo, conocer. Fíjate bien lo que significa. Conocer, percibir, notar, observar, descubrir, experimentar, preocuparse por atender, respetar, dejarse descubrir, familiarizarse con, darse cuenta de. Todo eso significa esta palabra. Y todo eso nomás, ¿dónde lo puedes obtener? Dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio. El cuidado de uno con el otro. Explorar lo que es la otra persona del sexo opuesto, lo que le gusta. Aquí no hay egoísmo ni un simple placer carnal. Todo esto Dios lo instituyó dentro ¿de qué? Del matrimonio. Matrimonio en el hebreo es kiddushin, ¿sí? Kiddushin. ¿Esto qué significa? Matrimonio. Vaya ahí Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y vea 5:32, Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjate bien, El matrimonio, tanto el matrimonio como en la iglesia, es un misterio. Por eso hay varias comparaciones. Cristo a veces compara la iglesia con el matrimonio. Tanto el matrimonio es un misterio como la iglesia es un misterio. Ese misterio del matrimonio
tú lo tienes que descubrir con tu pareja. ¿Qué le gusta a ella? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde compramos una casa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué proyectos tenemos? Se van descubriendo uno al otro. Hasta en la educación de sus hijos. Se van experimentando. ¿Sí? Eso es lo que significa conocer, yada. ¿Sí? No nomás es el acto sexual. Entonces por eso se marca como un misterio que la pareja va descubriendo y van avanzando. Lo mismo que en la iglesia de Cristo. Jesucristo dijo, en esto, ¿verdad? Gloríese el que me conozcan a mí. Es un misterio. La iglesia de Cristo es un misterio y vamos conociendo la medida que nos vamos acercando a Él, a nuestro amado, al Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Es un misterio, pero lo vamos conociendo al acercarnos cada vez más a Él. Y Él nos los va mostrando y enseñando, teniendo esa relación íntima con Él. Y aquí puede surgir una pregunta. ¿Cuál es el momento adecuado para el matrimonio? Acaba de leer ella Efesios 5:31. Cuando el hombre y la mujer están preparados para dejar a sus familias y unirse con su nuevo cónyuge, están preparados. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando decimos, no estamos diciendo que abandones a tu papá y a tu mamá, no. Vas a dejarlos, ¿sí? Pero ya no vas a tener ese papito y esa mamita. Ay, es que mi mamá hacía la sopa de esta manera, ¿por qué no la haces tú? O ay, mi papá hacía esta, ¿verdad? No, eso, cuando vamos ya al matrimonio debemos dejar a un lado eso, ¿sí? No quiere decir que no visitemos a nuestros padres, ¿sí? Ni abandonarlos, no, ¿sí? Sino que ya no estemos de eso de que, mamá y el papá y eso, mira, pasó esto y esto, papá, no, así ya no. Ahora es la pareja. Tomar de común acuerdo, ¿verdad?, lo que van a hacer, conociéndose el uno al otro, amándose y respetándose el uno y el otro, valorándose el uno y el otro. Génesis 1:28, cuando habla de fructificar, ¿sí? Dijo Dios, fructificad y multiplíquese. Génesis 1:28, fructificar, ¿qué estaba hablándonos? ¿Vas a casarte? Bueno, ya tienes lista tu vivienda, ¿dónde vas a vivir? ¿Tus muebles indispensables? ¿Cómo están tus ingresos? ¿Va a venir la familia? ¿Cómo están los ingresos? Y es necesario una asesoría prematrimonial antes de llegar al casorio, ¿sí? Consejos, ya sea de un pastor, ya sea de un consejero, qué sé yo, ¿verdad? ¿Sí? Me acuerdo que mi esposa y yo, cuando nos íbamos a casar, fuimos a una asesoría prematrimonial, ¿sí? Estuvo muy suave, ¿verdad? Pasamos buenas horas ahí con varios matrimonios que prospectos a casarnos, ¿verdad? ¿Sí? Vaya ahí a 1 Corintios 7:3, del 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Corintios 7:3, ¿verdad?, te está hablando de tu deber conyugal. 1 Corintios 7:4 te está diciendo que tu cuerpo no te pertenece. O sea, no te masturbes tú solo, ya seas mujer o ya seas hombre. No puedes tocar tu cuerpo, masturbarte, ¿sí? Está tu mujer o mujer, ahí está tu esposo. 7:5 dice, incontinencia. ¿Qué es incontinencia? Que te niegas a tener relaciones con tu esposo o con tu esposa, ¿sí? A causa de que no deseas eso, ¿qué va a pasar? Que él se va a buscar a otra o ella se va a buscar a otro. Entonces por eso dice, al menos que sea de común acuerdo para orar o porque ella está en su periodo menstrual, ¿sí? Solamente, pero mientras dice no se nieguen el uno al otro.
para que no se hizo objeto de ¿quién? Del diablo. Y entra el diablo y los aparte. Génesis 4, del 16 al 17. Vamos a leerlo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Cómo iba a edificar Enoc una ciudad? Lógico que salió con más gente, y gente inteligente, ¿sí? Y también salió con su esposa, ¿sí? Los malos intérpretes de la Biblia dicen que Caín fue a la tierra de Nod y encontró ahí una esposa, pero eso no dice la Biblia. ¿Sí? Ellos concluyen que debió haber existido otra raza de personas en la tierra donde ellos fueron, en la tierra de Nod, y eso es falso. Eso no dice la Biblia. ¿Sí? Fíjate, te lo vuelvo a recalcar. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció. Conoció no quiere decir que fue y conoció a Eva, a su esposa allá en Nod, no. Que tuvo relaciones, ¿verdad? Caín con su mujer, ¿sí? La cual concibió y dio a luz en Nod, ¿sí? Pero no está diciendo que fue y la conoció allá en Nod. Eso no está diciendo. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Si leemos el contexto de Génesis 4, podemos entender que Caín, antes de que matara a su hermano, ya se había casado con una mujer. Caín se casó antes de que fuera a la tierra de Nod. Caín no encontró una esposa en la tierra de Nod, sino que conoció, tuvo relaciones sexuales con su esposa en la tierra de Nod y tuvieron a su hijo Enoc, ¿sí? Génesis 5.3, fíjate, vamos a ver, Génesis 5.3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, llamó su nombre, ¿quién? 130 años. 130, fíjate, Janet, si eres bueno para las matemáticas, 130 años, aquí tiene a su hijo Set. Ya anteriormente había tenido a Caín y a Abel. Y Abel ya había sido muerto. ¿Sí? ¿Cuántos hijos nacieron entre Adán y Eva en ese periodo de tiempo? ¿De cuándo? De cuando Caín, ¿verdad?, nace, mata a su hermano, hasta el nacimiento de Set. Lees Génesis 5.4, dice que muchos, ¿sí? Dice ahí, Génesis 5.4, y fueron los días de Adán después que engendró hace 800 años y engendró hijos e hijas. Engendró hijos e hijas, no dice la cantidad, fueron muchos. ¿Cuántos hijos podrás tener en un periodo de 100 años? Muchos. Según un libro hebreo, ¿verdad?, dice que Adán tuvo 33 hombres y 27 mujeres. No lo podemos comprobar, pero eso es lo que dice, ¿sí? Ahora ellos, imagínate, 37 hombres, 27 mujeres, ellos reproducirse entre ellos también, ¿verdad? Entonces eran muchos. Cuando sale Enoc, que se lleva una parte, ¿verdad?, donde fue a vivir, ¿sí?, y iba con su esposa, iba con su descendencia. Ahora, ¿quién era la esposa de Caín? Ahorita lo vamos a ver. Génesis 4.25, fíjate lo que dice Eva. Génesis 4.25. Y conoció, o sea, nuevamente tuvo relaciones, Adán, con su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Dice, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. ¿Sí? Entonces dice, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Sí? Me ha sustituido otro hijo. Antes de la ley mosaica estaba permitido el matrimonio entre hermanos, primos, parientes cercanos, ¿sí? Vemos el caso de Abraham, que se casa ¿con quién? Con su media hermana, Sara. Vemos la esposa de Caín, era un pariente cercano. Entonces estaba permitido en ese tiempo. ¿Para qué? Para poblar la tierra. En un libro de tradición hebrea, llamado el libro de los jubileos, dice que el nombre de la esposa de Caín era Aguán. En la Biblia de nosotros no dice, pero en un libro de tradición hebrea dice que la esposa de Caín era Aguán, ¿sí?, con W, ¿sí?, Aguán. Y la hermana de ella era la hermana
de ella era Asura. ¿Sí? Asura. ¿Era la hermana de quién? De Aguán. ¿Y quién era Aguán? La esposa de Caín. ¿Sí? Parientes cercanos. Caín se casa con Aguán, y en ese libro dice que Abel se casa con Asura. Cuando este hombre Caín mata a Abel, Asura queda sola. Una tradición judía, tú lo puedes ver en el libro de Ruth, dice que si su esposo era muerto, entonces otro hermano de él tenía que casarse con ella, ¿sí? Lo podemos ver en el libro de Ruth, o lo puedes ver con el primer primogénito de Jacob, que era Rubén, ¿sí? Aquella mujer se le muere su esposo, Rubén le da al siguiente, se le vuelve a morir el esposo, entonces ya no le da al siguiente a su hijo, ya no le da al siguiente. Entonces aquella mujer, ¿verdad?, se viste de prostituta, ¿sí? Y tiene relaciones con su suegro, del cual nace un hijo, pero ella se quedó con algo de prenda de él. Y le dicen, allá tu nuera quedó preñada, no sabemos quién fue el papá del niño. Oh, esa mujer debe morir. Cuando vaya a hablar con ella, le saca ella el cordón, le dice, mira, tú eres el papá de este niño. Tú me has prometido que el siguiente hijo, que ya no me lo quisiste dar, tenía que ser mi esposo. Y ya dice él, en verdad esta mujer es más justa que todos nosotros. Entonces era una tradición judía, ¿sí? Entonces aquí Seth toma el lugar de Abel y se casa con Asura, ¿sí? Entonces la esposa de Caín era Aguán, ¿sí? Y eran parientes cercanos. En aquel tiempo estaba permitido, no que había otra raza. Ya vimos que el primer hombre es Adán y la primera mujer es Eva. Y de un hombre, ¿sí?, de una sola sangre hizo todo el linaje hasta el día de hoy, mi Padre Dios. ¿Sí? La tradición judía dice que si el esposo moría y él tenía hermanos, entonces el siguiente hermano tenía que casarse con ella. El libro de Ruth es una prueba de ello, ¿sí? Y el otro caso que te platiqué, de Rubén, ¿sí? Llegado el tiempo de la ley, 2500 años después, desde Adán hasta que el pueblo israelí llegó al monte Sinaí, se prohíbe el matrimonio entre parientes. Entonces ya llega en el tiempo de Moisés, en el monte Sinaí, Dios le da la ley y le dice, ya no más casamientos entre parientes cercanos. Y cuando Dios dice, ya no más, es ya no más. ¿Sí? No hay discusión. Es tonto discutir con Dios. ¿Sí? Si Él dice ya no más, es por algo, es ya no más. Levítico, vamos allá, Levítico 18:6. ¿Lo puedes leer, por favor? Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. ¿Sí? Entonces se prohíbe el matrimonio entre parientes. ¿Sí? Se prohíbe el matrimonio entre parientes. Ahora, vamos a ver las razones. Si tú desobedeces eso. Razones por las cuales no debemos tener relaciones sexuales o matrimoniales con un pariente cercano o próximo. La primera, porque Dios lo ordenó. La segunda, la descendencia trae defectos congénitos en tus hijos. La tercera, enfermedades que acechan el ADN de tus hijos. Cuarta, problemas genéticos en tus hijos. Quinta, los niños nacen con deformidades. Y sexta, pones en peligro la salud de ese nuevo bebé. Por eso ya no debemos tener relaciones con ningún tipo de pariente. Tú puedes ahí ver en todo Levítico 18, ¿qué te dice? Que no se meta uno con su nuera, que no se meta uno con su suegro, que no se meta con su hermana, que no se meta con su prima, nada de ese tipo de relaciones ya. Prohibidas totalmente por mi Padre Dios. ¿Sí? Entonces, que no te engañen que hubo otra raza, no es cierto. No hubo otra raza. Ya vimos de dónde salió la esposa de Caín. Vamos a terminar con esto, Romanos 5, del 15 al 21. Romanos 5, del 15 al 21.
¿Qué dice? Romanos 5, del 15 al 21. Por Adán entró el pecado y el pecado lo llevó a la muerte, a todos nosotros. Y dice, ay, por la culpa de Adán todos somos pecadores. Bueno, tú sigues cometiendo pecados, ¿verdad? Pero fíjate bien, Santana, un presidente de México, ¿sí? Corrupto, vende todo Texas, todo Nuevo México, ¿sí? Y ahí pagamos todos los mexicanos pagamos por la culpa de ese hombre. Lo mismo acá, Adán. Por Adán entró el pecado y el pecado la muerte. Por Jesucristo entra la gracia y la gracia nos da vida eterna. La transgresión, el pecado, la transgresión de Adán condenó a la raza humana. La justicia del Señor Jesucristo nos justifica para vida. ¿Sí? Por Adán, por el pecado de Adán, trae condenación a todos los hombres. Y la justicia del Señor Jesucristo trae justificación para todos los hombres. Por la desobediencia, el pecado de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. La consecuencia final del pecado sería la separación de Dios de nosotros por nuestra condición pecaminosa. Dios no puede habitar en medio del pecado. Entonces tuvo que mandar a un Salvador. Aquel que te hizo a ti y a mí, Él vino a salvarnos. El mismo Creador de nosotros vino y se ofreció para salvarnos. Él dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy por amor a ti, por amor a mí. Por eso Él vino. ¿Sí? ¿Quién mejor que nos conocía? El mismo Creador de nosotros. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Necesitábamos un Salvador, prometido desde el Génesis 3:15. ¿Sí? Vamos a leer esta cita, Hebreos 9, del 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio, también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. Romanos, terminamos con este versículo, Romanos 5:21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. ¿Tú has escuchado este mensaje? A lo mejor tú todavía no recibió al Señor Jesucristo. ¿Por qué no le dices ahí donde estás, ¿verdad? Señor Jesús, perdóname mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Recíbeme, escribe mi nombre en el libro de la vida, lávame con tu preciosa sangre. Y el que no fue hallado, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a ser lanzado al lago de fuego. Si tu nombre está escrito en el libro de la vida, serás llevado al cielo, eternamente viviendo con Dios, ¿verdad? Aquí en la tierra, en la nueva Jerusalén. Cristo, la esperanza de gloria. Vamos a cerrar orando, te encargo tu tarea. Padre, gracias Padre Santo por haber venido y rescatado nuestras vidas. ¿Quién mejor que tú, oh Dios Todopoderoso? Tú que nos hiciste con tus propias manos, tú que habitas dentro de nosotros. ¿Quién mejor que tú, Padre? Nadie podía hacerlo, Padre. Nadie podía rescatarnos, Padre. Y tú lo hiciste. Con tu preciosa sangre nos has limpiado, nos has santificado, nos has justificado y nos has dado entrada directa al trono de la gracia. Y nos has librado de la ira de Dios. Con tu preciosa sangre has escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Tu hermoso Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, ayudándonos y siendo guiados por Él a la única verdad y al único camino que es el Señor Jesucristo. Padre, te pido que quites
tanta mentira, tanta falsedad que viene a través del internet, de la mente de mis hermanos. Que podamos confiar plenamente en el Señor Jesucristo a través de su hermoso Espíritu Santo para entender su preciosa palabra. Que no seamos engañados por un video, Padre, que porque le dieron tantos likes, lo tomemos como verdadero, Padre. Enséñanos, Padre Santo. Enséñanos a escudriñar tu palabra, enséñanos a amar tu palabra, enséñanos a amar tu presencia, enséñanos a tener esa relación juntamente contigo. Enséñanos, Padre, ese misterio, Señor. Cada día más que conozcamos más de ti, Señor, de tu iglesia, Padre. Aquellos que fueron dañados en tu iglesia, Padre, tráelos de nuevo a ti, Señor, con esas cuerdas de amor. Ponnos en un lugar seguro, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Te pido, Dios Todopoderoso, Padre, que uses a cada persona que ve este video. Úsalo para tu gloria y tu honra. En tus manos me pongo. En tus manos los pongo. Recibe honor y gloria por siempre, Padre, poniéndote y pidiéndote por la paz de Israel, la paz de esta nación, la paz del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.